Buenos días, somos el equipo 2 de Naturaleza de la Vida y vamos a presentar la evidencia de aprendizaje y el PIA. El tema es flora y fauna en peligro de extinción en Nuevo León. Introducción. En los últimos años la problemática de las especies en peligro de extinción ha cobrado relevancia en Nuevo León, un estado cuya riqueza natural es hogar de una gran variedad de flora y fauna. Sin embargo, la acción humana, la pérdida de hábitats y el cambio climático han puesto en riesgo la supervivencia de varias especies en esta región. En este reporte investigaremos cuáles son las principales especies que enfrentan el peligro de desaparecer en nuestro estado. Analizaremos las causas de esta situación y exploraremos posibles soluciones y esfuerzos de conservación que podrían ayudar a proteger nuestro patrimonio natural. Esta situación no solo representa una pérdida de biodiversidad, sino que también afecta a los ecosistemas y a largo plazo el equilibrio ambiental del cual dependemos. Marco teórico. La biodiversidad, es decir, la variedad de especies de una región, es fundamental para el equilibrio ecológico y la salud de los ecosistemas. Las especies cumplen roles específicos dentro de los ecosistemas y la pérdida de una sola puede desordenar una serie de consecuencias que afecten tanto a la flora y fauna del ser humano. Las especies en peligro de extinción en Nuevo León son parte de un ecosistema que sustenta recursos vitales y su protección es esencial para evitar el colapso ecológico. México es uno de los países más biodiversos del mundo, ocupando uno de los primeros lugares en diversidad de especies de flora y fauna. Sin embargo, a lo largo de las décadas el país ha experimentado una gran pérdida de biodiversidad debido a factores como la deforestación, la expansión urbana y el cambio climático. El estado de Nuevo León, ubicado en el noreste de México, posee una gran variedad de ecosistemas como bosques, montañas y áreas semiáridas. Esta diversidad de ecosistemas alberga varias especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en esta región. Algunas de estas especies son importantes para el equilibrio ecológico y cumplen funciones cruciales dentro de su ecosistema, como la polinización de plantas y el control de plagas y el reciclaje de nutrientes. A medida que la urbanización ha avanzado y los recursos naturales han sido explotados, muchas de estas especies han visto reducidos sus hábitats y su población ha disminuido. Problema planteado. Las especies en peligro de extinción son aquellas cuya existencia se encuentra en riesgo debido a la disminución drástica de su población. Este fenómeno se puede atribuir a diversos factores como la destrucción de hábitats naturales, la caza ilegal, el cambio climático y la contaminación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica las especies en diferentes categorías de amenaza, entre ellas en peligro y en peligro crítico. Estas clasificaciones permiten priorizar acciones para proteger a las especies más vulnerables. En la actualidad, Nuevo León enfrenta una situación crítica respecto a la biodiversidad con varias especies que se consideran en peligro de extinción. El estado de Nuevo León tiene una gran variedad de biodiversidad, con más de 450 especies de aves, 150 de mamíferos, 3.000 de plantas vasculares, 200 de cataceas y 150 de anfibios y reptiles. Sin embargo, algunas de sus especies están en peligro de extinción, como el tejuino, Daxidea taxus, también conocido como tejón, es una especie emparentada con los zorrillos. Está catalogada en peligro de extinción por la norma oficial mexicana 059, que es la que cataloga a nivel nacional las especies en peligro. Habita en las zonas montañosas de Norteamérica, entre ellas Nuevo León. Suele ser cazado para obtener sus pieles para abrigos y para elaborar brochas. Sufre de reducción de hábitat y padece envenenamiento de presas que... Oso negro. El oso negro en sí no es un peligro de extinción, es un peligro de extinción, pero la especie de americano Eumeautus nativa de Nuevo León sí lo está, y cada vez hay menos osos negros en Nuevo León a causa de la pérdida de su hábitat, la deforestación de bosques donde se vive
que se reproduzcan menos y lo que tengan espacio propio. Incluyen también las actividades propias no alineadas con el convivio responsable, lo que hace sus tierras de hábitat se conviertan en zonas agrícolas. Carpintero arlequín. Este tipo de pájaro carpintero es de tamaño medio, es nativo de Nuevo León y de algunos lugares cercanos a Estados Unidos. Ha visto mermado su número a causa de la pérdida de hábitat natural que ha cedido espacio al crecimiento de las urbes. Se sabe que una pareja de carpinteros arlequín tiene hábitos monógamos, cava un huevo de los árboles y de manera colectiva la comunidad adulta cuida a las crías recién nacidas. Es un tipo de ave residente permanente, pero si no se encuentran bellotas emprenderán el camino a otras zonas. Correcaminos. El correcaminos es una especie de ave que suele cruzar las carreteras corriendo a gran velocidad. De ahí que reciba este curioso nombre que incluso ha sido inmortalizado en caricaturas infantiles. Es una ave corredora y no voladora, aunque realiza pequeños vuelos hacia los árboles y los mismos a la tierra. Come insectos pequeños, mamíferos, lagartijas y roedores. Águila real. El águila real, pese a ser una de las águilas más extendidas en todo el mundo, ha comenzado a escasear en número en lugares donde antes era abundante. Nuevo León no es la excepción. La hembra suele ser más grande que el macho, llegando a medir casi 1 metro de alto. Peyote. El peyote es un cactus endémico de México con importancia cultural y ceremonial, especialmente en culturas indígenas. Esta planta ha sido recolectada de manera excesiva debido a sus propiedades psicotrópicas, lo que ha disminuido significativamente sus poblaciones en Nuevo León. Su crecimiento lento y la destrucción de su hábitat complican su recuperación. Grips de Monterrey. El Grips de Monterrey es una especie de que habita en zonas montañosas de Nuevo León. Este árbol es importante para la conservación de suelos y la captación de agua en áreas montañosas, además de brindar refugio y alimento a la fauna local. La tela ilegal y los cambios de su uso de suelo han reducido sus poblaciones y amenazando su supervivencia en la región. Yuca de Texas. La yuca es la planta típica de las zonas áridas de Nuevo León, en el noreste de México, y esta especie crucial es de los ecosistemas áridos porque ayuda a retener el agua en el suelo y proporciona alimento y refugio para diversas especies de fauna. Sin embargo, su explotación es para uso comercial y pérdida de su hábitat natural ha colocado en riesgo. Existen varias causas principales que contribuyen a la extinción de especies en Nuevo León: deforestación y destrucción del hábitat. La expansión de las áreas urbanas y las actividades agrícolas han reducido drásticamente el espacio natural disponible para muchas especies. Caza y tráfico ilegal. A pesar de ser ilegal, algunas especies son cazadas o capturadas para el comercio, ya sea de mascotas, pieles o partes animales. Cambio climático. El aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones climáticos afectan los ciclos naturales de varias especies, dificultando su adaptación y supervivencia. Contaminación. La acumulación de contaminantes en el suelo, agua y aire impacta directamente en la salud de la fauna y flora de la región. Hipótesis. Si se implementan programas de conservación y educación ambiental en Nuevo León, entonces la población de especies en peligro de extinción se estabilizará o aumentará en los próximos años, ya que estas acciones ayudarán a reducir las amenazas principales, como la destrucción de hábitats y la caza ilegal. Esta hipótesis plantea que los esfuerzos de conservación y la sensibilización en la comunidad pueden tener un impacto positivo en la protección de las especies en riesgo en el estado. Para abordar las hipótesis planteadas, se podrían proponer varias alternativas enfocadas en la conservación y educación ambiental. Estas alternativas permitirán evaluar diferentes métodos para la protección de las especies y su impacto en la comunidad local. Algunas opciones podrían ser ampliar y crear nuevas reservas naturales en los hábitats críticos de especies en riesgo, establecer programas de educación ambiental en escuelas y comunidades de Nuevo León, con un enfoque en la importancia de la biodiversidad y el impacto humano en los ecosistemas.
Crear campañas para sensibilizar a la población sobre la conservación de las especies en peligro. Realizar actividades de reforestación en áreas donde los ecosistemas han sido degradados con especies nativas que permitan la recuperación del hábitat de especies en peligro. Colaborar con autoridades para fortalecer la vigilancia y las acciones contra el tráfico de especies en riesgo. Colaborar con universidades e investigadores para recolectar y analizar datos que permitan adaptar las estrategias de conservación según los resultados observados. Comprobación de hipótesis. Para comprobar hipótesis se lleva a cabo un estudio de campo que se aplica a las encuestas de las comunidades locales. Estas encuestas obtuvieron el objetivo de lograr el conocimiento y percepción y actitudes de la población hacia la conservación de especies e el impacto que podrían tener los programas de educación y protección ambiental. Resultado de las encuestas. Las encuestas mostraron que en general existe un bajo conocimiento sobre las especies en peligro de extinción en Nuevo León y sobre las principales amenazas que enfrentan, como la pérdida de hábitat, la caza furtiva. Más del 60% de las encuestas desconocían que el oso negro, por ejemplo. Sin embargo, una gran mayoría manifestó su interés por aprender más sobre especies en riesgo y participar en actividades de conservación si se les ofrece la oportunidad. Al mismo tiempo, se observó que aquellos individuos que habían tenido acceso a talleres o campañas de concientización ambiental mostraban una mejor comprensión de los problemas de conservación y actitudes más favorables hacia la protección de fauna local. Estos resultados surgieron que la educación ambiental podría ser una herramienta clave para mejorar la percepción y el apoyo hacia conservaciones en especies en peligro de extinción. Análisis de la eficiencia de los programas. Los resultados de las encuestas posteriores a la implementación de los programas demostraron un cambio significativo en la actitud de los participantes. Más del 75% de las personas encuestadas indicó que gracias a los programas de educación ambiental comprendían mejor el valor de las especies de peligro y se sentían motivados a protegerlas. Conclusión de la comprobación. A partir de la recopilación de datos y el análisis de los resultados, se puede concluir que en los programas de conservación y educación ambiental tiene un impacto positivo en la estabilización y recuperación de las poblaciones de especies en peligro de extinción. En Nuevo León, la hipótesis planteada se confirma parcialmente, ya que los programas no solo han mejorado la percepción de la comunidad hacia las especies en riesgo, sino que también han contribuido a la reducción de amenazas como la caza ilegal y la destrucción de hábitats. Estos primeros indicadores sugieren que con el tiempo y la expansión de estos programas será posible observar un aumento de las poblaciones de las especies en peligro, logrando así una conservación efectiva y sostenible en la región.